Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días en este viernes 10 de marzo, en que, como acostumbramos a hacerlo en algunos días, más que un comentario político, me voy a permitir conversar con una persona interesante, desde luego, y que nos ha producido recientemente un libro que yo creo que va a ser muy exitoso, porque es un libro que da cuenta de lo que ha sucedido en Chile en estas últimas décadas. Vamos a conversar y aprovechamos de saludar a la abogada Carmen Gerst. Bienvenida, Carmen. Hola, buenos días, Juan Pablo. Y bueno, lo primero que debo yo expresarte es que estoy muy impactado con la lectura de este libro, de estas memorias o autobiografía. La historia fue otra, de Carmen Gerst, que yo diría que está en el límite ahí de lo que es una autobiografía o una memoria, porque lo cierto es que en el libro está contenida la vida de Carmen Gerst, pero también está contenidos los acontecimientos de estas últimas décadas, como dije. Un libro escrito por una abogada que hoy día tiene el título de abogada de derechos humanos. Algo curioso, porque hasta el año 73 no existían abogados de derechos humanos, eran todos abogados. Luego, a partir de lo que aconteció, se destacan los abogados de derechos humanos, en que ella es una de sus más eximias representantes. Es una chilena que, bueno, que enfrentó con entusiasmo el gobierno de Salvador Allende, como aquí ha reflejado en este libro, que fue al norte, a Calama, con su marido, Carlos Berger, donde encontró después la muerte, víctima de la caravana de la muerte justamente comandada por el general Arellano. Y ahí empezó a transcurrir una vida larga y azarosa para Carmen Gerst, en la busca, desde luego, de que fuera su marido, bueno, y en la idea de seguir viviendo y luchando, ¿no es cierto?, por que Chile recuperara su democracia y su dignidad, después de tantos horrores que personalmente a ella le tocó vivir justamente en su papel de abogada de los derechos humanos, pero también de una persona comprometida políticamente, militante, activa, y que cumplió notables actividades en su vida. Digamos que Carmen Gerst se tituló de nuestra Universidad de Chile, que ha recibido en su carrera múltiples distinciones, justamente por la labor que ha realizado, y que nos entrega, yo diría, y te voy a confesar, Carmen, que leí este libro con cierto prejuicio, porque ya en sí las autobiografías o las biografías, aunque yo también hice una, las veo con recelo, porque pueden ser una visión muy parcial, muy interesada del recuento histórico. Sin embargo, como yo, como tú, también viví toda esta situación, creo que finalmente resulta un libro magistral para entender lo que aconteció en Chile durante todos estos años y lo que padecieron personas como Carmen Gerst, víctima, desde luego, ella y su familia, de la represión, pero una gran activista de los derechos humanos. Carmen, ¿de qué fue la idea de hacer esta memoria, esta autobiografía? Mira, la idea me fue propuesta por Melanie George, que es la directora editorial de Random House, y de mi amigo Camilo Marx. Ajá. Con ellos tuve largas conversaciones porque yo me resistía mucho por pudor evidente, porque yo no entendí siempre que todos los acontecimientos en los cuales participé, ya fuera como testigo, como protagonista, en fin, eran acontecimientos de carácter colectivo. No era algo que yo hiciera, sino era parte de un colectivo. Finalmente lo vi de esta manera, es decir, hacer algo que no es la historia de mi vida, porque eso la verdad que no le interesa a nadie, la historia de mi vida, sino que a través de lo que yo cuento soy más bien como un hilo conductor de una narración, de una crónica de los acontecimientos que viví. Desde
como parte de una generación, la generación de los 60, de todos los anhelos de esa generación, después la inserción en el gobierno de la Unidad Popular, siendo nosotros muy, muy jóvenes, y después la dictadura, y la lucha, digamos, por la verdad, por la justicia, por la memoria, todo el papel que le correspondió al comité y a la vicaría, y después, bueno, la transición, pero es una crónica, como digo, claro, están intercalados acontecimientos que tienen que ver conmigo. Sí, mucho, y que lo hacen muy interesante el libro. Déjame decirte que yo compartí tu mismo pudor cuando la misma Melanie, porque ella se encargaba de llevarnos a todos a dejar testimonio de lo que vivimos. Y sentí ese pudor, pero finalmente creo que este libro tuyo tiene el valor de ser un recuento histórico, pero también de contarnos tu vida, que me parece a mí muy significativa. Yo diría que incluso cuentas las cosas con una dosis de ingenuidad que a mí me gusta mucho, porque no cabe ninguna duda de que somos producto de nuestras circunstancias, de que fueron nuestros padres, progenitores, de lo que fue nuestra familia. Bueno, esto es determinante en la conducta que después vamos a adoptar en la vida social. Y yo veo cómo se entrelaza muy bien en este libro lo que cuentas, lo que narras de lo que viviste y padeciste, insisto, y también de lo que ha sido tu vida sentimental, incluso de que la describes con toda transparencia. Así que felicitaciones de nuevo por este libro. Que es el libro también, hay que decirlo, de una persona de origen judío. No. Tú no, pero la familia, por cierto. No, tampoco. Mi familia era, de origen alemán, Sí. cristiano. La familia de Carlos era de origen judío. La familia de Carlos. La familia de Carlos Berger, me corrijo, de origen judío, y en la que está muy presente toda esta institución, incluso actividades que tú realizaste en Europa, con lo que había sido el genocidio nazi, y que también entrelazan muy bien esa historia con la que padecimos en nuestro país. Está presente los judíos, está presente también tu formación católica de origen, y una admiración que ya desde el punto de vista político se registra en el libro por la actuación de la Iglesia Católica. Tú acabas de decir la Vicaría de la Solidaridad, el Comité Pro Paz. El libro deja testimonio de personas que admiraste mucho, como el cardenal Silva Enrique. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones actuales respecto del papel que cumplió esta iglesia con lo que después se ha sabido, con este descalabro también que ha afectado a la Iglesia Católica por otros motivos? Claro, en el libro efectivamente yo intento dar cuenta del papel que jugó no solo el cardenal, por cierto, como figura principal, y la conferencia episcopal de ese momento, que era, y toda la base de la Iglesia, ¿no es cierto?, que estaba muy influenciada por las encíclicas sociales, la teología de la liberación. Durante la época de la Unidad Popular, los curas obreros, el movimiento al socialismo fueron potentes en Chile, y eso de alguna manera yo creo que fue la causa del comportamiento de la Iglesia inmediatamente después del golpe, el comportamiento solidario, pero no solo solidario, sino que yo diría mucho más allá, es decir, la base de la Iglesia fueron resistentes antidictatoriales, cada cual en su lugar, en lo que le correspondía. El valor y coraje de los párrocos locales que ambos conocemos, Sí. De lo que fue todo el departamento de zonas de la vicaría, lo que fue el estimular el proceso de organización social, ¿no es cierto?, del movimiento popular, estimularlo en cada población, en cada lugar, fue notable. Ahora, sabemos lo que ocurrió después, por cierto, ya viene algo de carácter ideológico, ¿no es cierto?, con Juan Pablo II, el carácter de la conferencia episcopal nuestra cambia muchísimo, y bueno, de a poco haciendo una conferencia episcopal de corte conservador, y bueno, y todo lo que hemos conocido ahora, por cierto, de lo que ha ocurrido, pero es un tema en el cual yo qué le podría decir a los jóvenes. Yo tengo una gran lealtad a la Iglesia Católica y un gran reconocimiento por lo que hicieron en Chile, porque no en todas partes fue así.
la Iglesia Católica en Argentina fue cómplice directo de la dictadura. Y aquí, por esta influencia y por esta gente notable que conformaron, digamos, tanto la conferencia episcopal como la base de la Iglesia, pudieron ni más ni menos que levantar un proyecto de derechos humanos y de contención y de acogida a los perseguidos desde el 6 de octubre del 73 en adelante. Entonces eso es algo que no es posible, Juan Pablo, olvidar, ni corresponde. Respecto a lo que hoy se ocurre, ya digo, es una conferencia hoy día episcopal y un arzobispo que tenemos conservadores, por supuesto sabemos todos los escándalos que han habido, todos los incidentes de pedofilia, pero bueno, eso es otro tema. Exactamente. Ahora, otro tema es el tema político. El libro también es muy positivo, muy refrescante respecto de la caracterización que queda expresa de personajes con los cuales conviviste, que personajes con los cuales conociste. De un Carlos Berger que yo cuando leo tu descripción veo en él el arquetipo del comunista, del comunista comprometido, riguroso, estricto, disciplinado y heroico también, ¿no es cierto? Porque claramente que pudiendo haber escapado de la suerte de la caravana de la muerte, prefirió permanecer en el lugar, enfrentar a los militares y con las consecuencias que ya sabemos. Un testimonio que habla de una joven universitaria que del liberalismo llegó al mirismo, que formó parte, no sé si directa del MIR o como militante, pero muy comprometida con lo que fueron las luchas del MIR, y que después se hace comunista. Y yo diría que esta cosa que es muy traumática en mucha gente, en tu caso resulta casi normal, explicable. Tú no guardas rencores con el pasado, ni siquiera con ese pasado que muchos de tus familiares políticos tuvieron. Habla muy bien de lo que fue la lucha del MIR, del compromiso de los comunistas y el sacrificio después, y también una persona que se manifiesta, yo diría, siempre optimista frente a las adversidades, porque la verdad es que lo que has vivido tú y lo que se relata en este libro son horrores. Sin embargo, parece una persona que siempre está poniéndole el hombro a la vida, luchando, comprometiéndose, teniendo esperanza incluso en esta postdictadura, como la llamo yo, en que tantas cosas se han frustrado, tantas esperanzas se han frustrado. ¿Esto es producto de tu personalidad o de una actitud frente a la política relativamente distante, no tan político partidista? Yo creo que es una mezcla, porque sí, creo que hay características así de mi personalidad, probablemente que viene desde la infancia, muy protegida, quizás me entregaron elementos de fortaleza, esa misma protección y contención de mi hogar. Y distancia, mira, claro, siempre he sido un tanto iconoclasta, digamos, ¿no? O sea, el compromiso político era muy grande en los 60, es decir, claro, paso de la juventud liberal al MIR sin transición y bueno, y sé por qué, o sea, y por eso explico, o sea, porque el MIR no era un grupo de loquetes, ¿me entiendes? Era una opción política que tenía fundamento, que era un debate que había a nivel de la izquierda global en ese momento, que vivíamos todos en función de eso. ¿Cierto? La vida nuestra, las 24 horas de la generación de los 60, era la política, y eran las decisiones, las definiciones, las discusiones, y las discusiones abarcaba todo, desde que si eras partidario de Pablo Neruda o de Pablo de Roca, si esto, si lo otro, en fin, ya Cuba, China, la Unión Soviética. Mientras nuestros padres seguían peleando si eran balmaceístas o antibalmaceístas. Exactamente, sí. O les gustaba más O'Higgins o Carrera. Sí. Claro. Bueno, entonces eso yo lo viví con mucha pasión, con mucho compromiso, con mucha convicción.
Y después la transformación a terminar en el PC, como lo cuento ahí, tuvo que ver mucho la influencia de haber estado muy cerca de la delegación de Vietnam, que vino a la asunción del mando de Salvador Allende, Exacto. que me tocó ser la decán de esa delegación y de tener largas conversaciones. Y, y claro, cuando ya paso al PC, a pesar de que era muy joven, no pasé a la J, sino al partido directamente, porque se necesitaba en ese Eso es momento un mérito muy, muy grande para la época, ¿no? para la época, y yo creo que era porque necesitaban profesionales en el aparato de gobierno, que eran escasos, sobre todo los abogados que fueran comunistas. Y claro, siempre un poco iconoclasta, o sea, no era la militante, no, siempre iba por lo mío, en el sentido de lo que se me ocurría. Eh, Eso, pero con mucho compromiso y Sí. además, sí, claro, después dejé de militar, como lo cuento, pero en mi fuero interno sigo sintiéndome eh, ya no puedo decir una chica comunista, ni una joven comunista, una veterana comunista, porque como digo ahí me sigo entusiasmando, escucho la internacional y me emociono, y escucho el Venceremos y lo canto. Eh, Todos esos elementos están ya en mi ADN, Juan Pablo. Sí, bueno, digamos que Carmen trabajó en tiempos de Allende en la reforma agraria, en la corporación de la reforma agraria, era la secretaria de la dirección de la Cora. Poco tiempo, porque como decía, emigró a Calama con su marido, con la suerte que sabemos. Carmen ha sido también, y se da cuenta aquí, diplomática, fue nuestra embajadora en Bosnia-Herzegovina Hungría. y Hungría, y también tuvo otra actividad como agregada científica en Europa. En fin, ha cumplido muchas tareas, pero lo relevante es el papel que cumplió como abogada de derechos humanos, una persona que incluso estuvo vinculada al juicio contra el general Pinochet. Este, ¿Qué sensación tuviste tú cuando Pinochet cae en manos de la justicia internacional y después es devuelto a Chile por intermediación de nuestro propio gobierno? Bueno, ese día que Pinochet es detenido en Londres, el 16 de octubre de 1998, como yo cuento, yo estaba en Nueva York, porque estaba en ese momento trabajando en la Cancillería como directora de Derechos Humanos, entonces estaba en la Asamblea General. Y me entero en realidad porque Germán me llama desde Barcelona, mi hijo, para decirme esto. Pues pongo las noticias y le encuentro, decir, no te puedes imaginar la alegría, es decir, el impacto, no lo podía creer, eh, de, de fantástico que hubiera ocurrido esto. Y inmediatamente, por supuesto, se produjo la contradicción inevitable de lo que yo, trabajando en la Cancillería, inmediatamente en el sentido, inmediatamente cuando el gobierno adopta la actitud de desconocer la jurisdicción universal en materia de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, así imposible que yo siguiera en ese puesto, ¿no? Pues renuncié, por supuesto. Además, porque yo era querellante en la causa contra Pinochet en España. Entonces era... Y bueno, y todo lo que pasó, digamos, desde que detienen a Pinochet, el lobby que desata el gobierno, ¿no es cierto?, en que ahí yo digo que estallan en forma dramática los pactos tácitos de impunidad sobre los cuales se concibió la transición, porque ahí estallan, ahí es increíble, o sea, la fuerza de los poderes fácticos es total, o sea, obligan a que ni más ni menos que un país como nosotros, que se vio beneficiado, sus resistentes antidictatoriales, de la jurisdicción universal, porque la comunidad internacional condenó año tras año al régimen de Pinochet, desconociéramos esto, fue sin duda para todo el movimiento de derechos humanos, pero no solo para el movimiento de derechos humanos, yo creo que para una parte importante del país, muy impactante y muy decidor de lo que realmente era la transición. Y de ahí ya me dediqué solo Nosotros apostamos por la acción de la justicia internacional, los abogados en ese momento, y hicimos todo lo posible porque Pinochet permaneciera en Londres. Que si no es por el lobby que hace el gobierno desesperado,
y que presionan a Jack Straw para que desconozca la resolución de la Cámara de los Lores que habían dicho que Pinochet era extraditable, Pinochet se queda sine die, como decimos en Europa. O sea, se queda sine die. Ahí ha estado presentando recursos y finalmente habría llegado a Madrid. Eso es sin duda alguna. Sí. Y nosotros apostamos por eso. Bueno, y cuando ya lo traen, inmediatamente ya cuando venía el avión en marcha, presentamos la petición de desafuero por los crímenes de la caravana y que tuvo su culminación en el desafuero histórico de Pinochet el 2001. Sí, exactamente. Yo quisiera, Carmen, claro, el tiempo corre, y que a lo mejor no está contenido en el libro porque todavía la historia no termina de escribirse, pero hasta aquí, ¿qué sensación te queda respecto de todo lo acontecido? ¿Todavía vivimos grados muy altos de impunidad o tú crees que este país avanza efectivamente hacia la justicia o a la verdad, por lo menos? Mira, yo creo que ha sido un camino, Juan Pablo, tan difícil, en que la verdad de los crímenes y de la verdad de la política de exterminio, porque eso fueron prácticas genocidas respecto a un sector de la sociedad, no están suficientemente sociabilizadas, ni mucho menos. Hemos tenido episodios, los 40 años tuvimos ahí, sí, un estallido de memoria, porque no hay una política pública de memoria. Entonces, por una parte, la verdad no se sociabiliza como corresponde. La justicia se alcanzan, dosis de justicia se han alcanzado en 40 años, en 4 décadas. El caso de los crímenes de Calama todavía no tenemos fallos de primera instancia. En el año 2017 todavía no lo tenemos, es insólito. Claro, los ministros hoy día efectivamente investigan, efectivamente hacen lo que puedan. Han pasado 40 años. Cuando tú ya tienes justicia o dosis de justicia a los 40 años, es denegación de justicia. Y memoria, no hay una política pública activa respecto a la memoria. No. Mira, cada tanto hay arremetidas de impunidad. La última que tuvimos, desde mi punto de vista, fue la famosa mascarada de la liturgia del perdón, en que francamente lo encontré perverso, porque se puso a los familiares en la situación de tener que dar explicaciones por qué no perdonaban a estos pobres viejitos que estaban en Punta Peuco. Y ahí, Juan Pablo, yo no escuché a ningún parlamentario, salvo los comunistas, hay que decirlo, que se pronunciaran sobre lo que estaba ocurriendo. Mutis por el foro, callados todos. Y eso es indicativo. Eso es indicativo. O sea, esa era una arremetida, fue una operación planeada, concertada de mucho tiempo, el tema de la famosa liturgia del perdón. Entonces, tú lo ves a cada rato. Son iniciativas que tienden a la impunidad, en definitiva, y que tienden a que el olvido se imponga sobre la memoria. No lo han logrado del todo, eso sí. Bueno, eso es notable, ¿eh? Es notable que libros como este, por ejemplo, no recuperen la memoria, ¿eh? Y libros como este y varios otros que están siendo publicados y que pareciera que esto de la dictadura de Pinochet fue recién ayer y sin embargo ya han transcurrido tantos años y tantos años de impunidades. Un libro, tenemos que decirle a nuestros auditores y telespectadores en este caso, que también, insisto, habla de su vida personal que resulta muy interesante. De Germán, qué bueno que lo nombraste, a tu hijo. El libro concluye justamente con unas expresiones de él muy hermosas, muy emocionantes respecto de su padre, dando cuenta de que hay toda una generación de hijos nuestros, de nietos ya, 3 nietas que tiene Carmen Hertz, que yo imagino que ellos saben por nosotros lo que aconteció, pero yo no sé si ven la política con los grados de convicción que la veíamos nosotros en la década de los 60. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto con tu hijo y con tus nietas? No, por cierto que esto es muy lejano. En el caso de Germán estuvo en un colegio muy particular, que era Francisco Miranda, entonces que era un colegio, claro, de protector de nuestros niños. Entonces, pero no, él está de una generación que vivieron frustraciones enormes. Imagínate, les tocó la época universitaria en los 90, que fue una década, pero tremendamente paralizante.
y en que está todo criminalizado, lo que fuera el pasado, entre comillas. Y es que yo no veo que en los colegios, te fijas, se aborde el tema con seriedad, o sea, con rigurosidad, en que se haya una reconstrucción de la memoria colectiva. Que eso se hace, pero con apenas, con destello, porque la memoria colectiva ha sido tan distorsionada, Juan Pablo. Pues no es memoria colectiva, pues ha sido una memoria impuesta, ¿entiendes tú? Desde el gobierno de la Unidad Popular se ha mentido y se han dicho cosas que no corresponden en absoluto a la realidad, y no se ha reconocido, ¿te fijas?, el tremendo valor que tuvo el gobierno de Salvador Allende y las tareas modernizadoras reales que hizo. ¿Y por qué? ¿Por qué fue? Fue la culminación del trabajo de muchas generaciones por democratizar este país. Entonces, eso, claro, ¿no? Hay una falta de educación en ese terreno, y que no es casual, po. Si eso tiene que ver con las políticas públicas que uno quiere impulsar o no. Exacto. Se van aceptando grandes mentiras o mitos, como este de que, claro, Allende murió heroicamente, que merece todos los homenajes ahí por haber, pero sin hacer referencia a que su gobierno hizo también mucho. Incluso uno observa que hay colaboradores muy directos que tuvo él, que hoy día soslayan esta participación que tuvieron con Allende. Sin embargo, y esto es muy esperanzador, pienso yo, que cuando se le pregunta al pueblo chileno respecto de cuál es el personaje que estima más importante de su historia, sigue marcando Allende, Pablo Neruda, Gabriela Mistral por ahí, y otros como los personajes más importantes de la historia. Esto es notable, porque yo creo que muchos, incluso ex colaboradores de Allende, han procurado por borrar esta memoria respecto de lo que fue su gobierno realmente. Por supuesto, de invisibilizar a Allende. Si tampoco hay una reivindicación como corresponde. Y fíjate que es el personaje con mayor dimensión universal que nunca ha tenido Chile. Es Allende. Allende está en el imaginario colectivo mundial, especialmente en el europeo. Sí. Bueno, Carmen, nos quita el tiempo, pero la idea de esta conversación contigo es promover fundamentalmente este libro, que quiero que destacarlo, de Carmen Hertz, La historia fue otra, que es un valioso testimonio de su vida y de su compromiso con la causa de los derechos humanos y con la promoción o recuperación de nuestra democracia en nuestro país. Muchas gracias por venir a Radio Universidad de Chile y participar también en nuestro diario electrónico con esta conversación. Que tengan mucha suerte con este libro. Muchas gracias, y gracias a ti, Juan Pablo, por invitarme.